De nuevo aquí, amigos televidentes. Visión Económica a las 18 horas. Tenemos el tiempo del comentario económico. Don Leo Valverde. Muchas gracias. La reflexión que le traigo para compartirla con todos ustedes tiene que ver con la presencia en el territorio de la República Dominicana del subsecretario de Estado del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, el señor Ted McKinney. En la República Dominicana ha habido todo un debate respecto al Tratado de Libre Comercio de RCAFTA que establecimos a partir del 2005 con los 5 países de Centroamérica, específicamente Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, con los Estados Unidos de Norteamérica y la República Dominicana, que se adhirió al acuerdo que ya habían trabajado estos 6 países. Y nosotros nos constituimos en el 7º país, miembro de este acuerdo de libre comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. 12 años después, 13 años después del derrotero del trabajo del acuerdo de libre comercio, la matriz importadora de la República Dominicana cambió radicalmente. Y cuando hablo de la matriz exportadora, quiere decir de la cantidad de bienes y servicios importados desde Estados Unidos hacia la República Dominicana. Y también entonces la matriz exportadora se mantuvo en una tendencia que, si bien se han incrementado las exportaciones, no ha habido una correspondencia en la misma magnitud de lo que mando a comprar respecto a lo que mando a vender en el marco de los beneficios de reducción arancelaria que implica este tratado de libre comercio. Los productores agropecuarios de la República Dominicana, a quienes más afecta el tratado de libre comercio, han estado solicitando una revisión al tratado de libre comercio, que se le haga una evaluación para ver cuáles son los elementos que deben corregirse de las implicaciones de este Tratado de Libre Comercio respecto a la competitividad entre los productores dominicanos y sus productos y los productores norteamericanos y sus productos. Ahora, con la visita del subsecretario McKinney, ha planteado que no está en la agenda del gobierno de Donald Trump ningún tipo de revisión al Tratado de Libre Comercio. Y asegura que ese tratado no es el más de lo perfecto, pero que ha estado funcionando normalmente. Y aquí le dije yo a los televidentes y al compañero que me acompaña en este escenario que no había razón para que los Estados Unidos desconociera o desmontara el Tratado de Libre Comercio por lo que dice el señor Ted. Es decir, que le ha estado yendo perfectamente a los Estados Unidos porque han estado sacando mucha ventaja de este acuerdo de libre comercio con Centroamérica y la República Dominicana. Entonces dice que finalmente, cuando se le cuestiona sobre la parte de los subsidios que tienen los productores de los Estados Unidos a partir de una ley y a partir de la praxis que hay en Estados Unidos, de que cada vez que un sector agropecuario tiene una dificultad, aparecen los fondos para apoyar a ese sector privado para que se mantenga competitivo respecto a sus homólogos del comercio internacional. Ha dicho que eso es normal, estos subsidios que tienen los productores de los Estados Unidos. Entonces, el momento es muy oportuno para, si no va a haber una revisión, como solicita incluso el mismo presidente de los Estados Unidos, de la República Dominicana, perdón, emitió un decreto nombrando una comisión que evaluara cuáles son los elementos que debiéramos pedir una revisión del Tratado de Libre Comercio. El nuevo ministro de Agricultura, el señor Omar Benítez, también ha planteado, tomando la palabra al señor presidente, de la necesidad de esto y haciendo coherencia con la solicitud de los productores de nuestro país de que ciertamente debiéramos evaluar, debiéramos revisar los contenidos, los impactos del Tratado de Libre Comercio. Y concluyo con mi posición de que el gobierno de la República Dominicana tiene que envalentonarse. No vamos a establecer una ley de subsidio a los productores agropecuarios, pero esa tendencia de lo que pasó con el banano en particular, de decidir un fondo para apoyar a los bananeros en un momento de crisis, el gobierno va a tener que hacer lo mismo. Es decir, hacer una evaluación y no es regalarle dinero a los productores privados, es sencillamente buscar un mecanismo de por dónde vamos a ser competitivos los productores de la República Dominicana para que los productos y los productores de los Estados Unidos no terminen avasallándonos totalmente. La agropecuaria es la base de la seguridad y la soberanía alimentaria de cualquier país. Y en el caso de la República Dominicana, que ya tenemos
prácticamente un 70 y tanto por ciento que abastecemos nuestro consumo local, eso hay que preservarlo bajo cualquier circunstancia. Eso se convierte en un elemento estratégico para la República Dominicana de mi manera de ver los acontecimientos y por tanto lo que son las políticas públicas, tenemos que activar todos los resortes de esas políticas públicas para garantizar que este Tratado de Libre Comercio no termine afectando a los productos y el productor de la canasta básica de la República Dominicana. A fin de cuentas que ahí está la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Mi comentario. Aquí de nuevo, después de ese comentario de don Leo y la parte que nosotros habíamos hablado de la dificultad del presidente Donald Trump de hacer lo que él quiere en todos los sentidos en los Estados Unidos, este subsecretario ahora viene y dice, lo que dije Diego, porque realmente dijo, no vamos a hacer ninguna revisión. O sea que el pedido nuestro como país no va a calar, pues dice, no vamos a revisar nada. Entonces también lo que dijo Trump por Twitter, diciendo que iba a sacar a la República Dominicana y Nicaragua y cosas de esas, también se fue. O sea, realmente son de las cosas que un presidente... Porque mira, las estructuras de poder y las instituciones están por encima de las emociones de los políticos, los gobernantes y por encima de todo, ¿verdad? Entonces, este señor dice, no tengo información de que el gobierno de los Estados Unidos, no tengo información, porque una cosa es un Twitter y otra cosa es una posición de Estado. Incluso él dijo, mis colegas que administran los tratados de libre comercio están trabajando ese tema. Mis colegas, es decir, él es su secretario de Estado. Él no tiene un espacio donde él pueda decir, sí, vamos a revisar este Tratado de Libre Comercio, porque eso administra unos comités especiales, son los que hacen el seguimiento de estos acuerdos comerciales en los Estados Unidos. Entonces el presidente puede alegrarse y soltar una de esas payasadas que hace, pero no tiene que ver necesariamente que eso es la realidad o que va a pasar eso. Bueno, vamos a pasar a la perspectiva, hablando en términos internacionales, de China al 2025. Bueno, China, en vez de chatarra, lo que va a presentar en el 2025 es calidad. ¿Y de qué forma? ¿Cómo le está preparando? O sea, realmente la velocidad en Internet la está liderando China con G5. O sea, es algo que usted ni siquiera va a pensarlo y ya lo tiene. O sea, la velocidad en todas las órdenes, en términos de comercio, en términos de producto, en términos de la misma inteligencia artificial, la está liderando no los Estados Unidos, sino China. Y eso es algo, por eso ellos pueden decir, nosotros vamos en el 2025 a que no nos ponen como productores chatarra, sino como productores de alta calidad. Mira, Alejandro, y ustedes televidentes, yo siempre como economista y en mis intervenciones públicas y en los espacios que siempre he participado, he estado proponiendo la necesidad de una planeación estratégica hacia el desarrollo de la República Dominicana. Y en los últimos tiempos le agregué desarrollo local y desarrollo sostenible, ¿verdad? Y voy a hablar de China, porque China, por ejemplo, para pasar de producción de chatarra a producción de calidad, lo primero que los chinos dijeron fue lo siguiente, y la retaguardia, es decir, yo voy a elevar el nivel de ingresos de 230 millones de chinos, que van a tener un poder adquisitivo distinto. Entonces yo voy a incrementar la calidad de los productos que consumen esa franja de la población, que yo le incrementé su nivel de ingreso para tener una retaguardia de consumo en esos consumidores. Entonces en vez de un celular de $40, entonces un celular de $95 para ese sector que le incrementé el poder adquisitivo. Tiene un nicho interno de consumo con el que puede poner a correr la nueva tecnología, los productos de nueva calidad
y entonces ya tiene la retaguardia cubierta. Entonces voy al mercado internacional a partir de que yo tengo un nicho interno de consumo de estos productos. Eso es planeación. Entonces los chinos están haciendo lo mismo que hicieron los japoneses. 1955, un producto japonés, chatarra. Chatarra. 2019, un producto japonés, calidad. Excelencia. Excelencia. Entonces los chinos están cogiendo esa misma tendencia y dicen, bueno, vamos a ver los estratos de la población mundial que tienen alto poder adquisitivo y como ellos están posicionados así, disgregados en el comercio internacional, entonces han dicho, vamos al 2025 a sustituir una gran parte de esa producción llamada chatarra o de baja calidad por una producción con la inserción de la tecnología a unos productos y unos servicios de alta calidad. Entonces, la tendencia de ingresos monetarios de los chinos. Pero hicieron otra cosa, Alejandro, que tú lo sabes. ¿Qué hicieron? Salieron a recoger la chatarra de metal a nivel mundial. Y eso le ha abaratado a ellos el costo del acero y del aluminio y otros metales. Lo salieron a recoger en grandes barcos. Aquí nos ayudaron un poco porque recogieron una parte de la chatarra que estaba contaminando, pero también dejaron a nuestra metalmecánica y metalurgia sin materia prima. Pero también hicieron otra cosa, empezaron a comprar dólares, y llegaron a acumular un volumen de reserva en dólar que en estos momentos le está permitiendo pagar el petróleo en yuan. Porque los dólares que respaldan los yuan con los que pagan el petróleo están guardados. Eso obviamente que está poniendo el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica en una tendencia de alta preocupación y de altos riesgos también. Y con los comentarios de que estas criptomonedas que están surgiendo, que ya se están convirtiendo en un modo de inversión y de pago interesante, ¿de quién es Bitcoin? ¿Será que parte de la estrategia de Asia y Rusia para un nuevo sistema monetario no físico, sino electrónico? Ahí yo dejo esa incógnita porque falta trabajarla para uno poder hacer afirmaciones en ese sentido. Es decir, China, de la chatarra a la calidad. Bueno, en otro orden, habrá una rebelión contra las élites en América Latina, porque un presidente de 33 años que no tiene un partido político, que no tiene ideología, es el presidente de El Salvador, don Leo. O sea, que en asuntos políticos, en asuntos prácticos, de la praxis, de la existencia de los gobiernos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué algo está pasando? Porque El Salvador, Brasil, México, Venezuela, Costa Rica, ¿nos tocará a nosotros? Bueno, si se convierte en una tendencia, puede ser que también nos toque a nosotros, pero en el caso dominicano es distinto. Lo abordo en dos sentidos, como tú me provocas. Primero, en el sentido de lo que está pasando en América Latina, Centroamérica y parte del Caribe. Son los modelos políticos que muchos de ellos se han agotado, resultado de los grandes errores, de los grandes procesos corruptivos, en lo que los gobernantes de izquierda y de derecha, así mismo como el cachafú, el viejo cachafú, que ni de izquierda ni de derecha manca, lo establezco, esos errores han devenido en una falta de credibilidad de los partidos políticos en América Latina. Y se han metido en una crisis que no es una crisis total, sino que son crisis parciales, porque todavía esos partidos sacan una franja importante de los votos y de las representaciones congresuales y municipales. Es decir, que no es que lo sacan definitivamente del poder, sino que le quitan el control del punto más elevado del poder que la administración del Estado a partir de los ejecutivos. Entonces, mire el caso de Costa Rica, por ejemplo, que ha sido un país muy conservador, en particular ahí tenemos un nuevo presidente que surge de un movimiento de esta naturaleza. El caso de El Salvador, desplazado la Arena, desplazado del FMLN, que eran las dos fuerzas conservadoras y progresistas que tenía El Salvador, pues el FMLN se convirtió en una fuerza tan conservadora como Arena, que es la otra fuerza históricamente que representa los intereses del gran capital, y los dos fueron desplazados por un movimiento nuevo. El mismo caso de Brasil, que no se entiende cómo es posible
que después que Brasil avanzara al nivel que ha avanzado, un país tan inmenso que llegó a ser un imperio, y que al 2019, en el primer cuarto, casi cuarto del siglo XXI, ¿verdad?, que Brasil vuelva para atrás y sea un presidente de esa naturaleza, eso es un signo que hay que recogerlo con esa manifestación que estamos dando. Y El Salvador recientemente, y los países que el caso de Venezuela, que es un caso muy especial, todavía el caso de Venezuela está por verse porque este muchacho es una propuesta, es una casualidad dentro de la causalidad que es la crisis política de Venezuela. Y está por verse si este muchacho podrá consolidar ciertamente una personalidad y un arraigo político que pueda terminar siendo un presidente electo de Venezuela. Todo eso está por verse, por supuesto. Entonces, en la República Dominicana, Alejandro, para terminar, el contexto es totalmente distinto. Un Partido de la Liberación Dominicana fuerte, con una estructura que la dinamizan en 3 semanas, la tienen ahí, ¿verdad?, reservada, pero la movilizan en 3 semanas. Un partido revolucionario moderno, que tiene una buena franja de la población, 34% de los últimos votantes, eso es muy significativo, si no estamos hablando de partiditos, cualquier cosa. Unos aliados políticos, los movimientos emergentes, el caso de Alianza País, Opción Democrática, la Fuerza Nacional Progresista, el PQD, todas esas fuerzas políticas que están ahí. Vamos a ver cómo trascienden la propuesta política de estas coyunturas, porque hasta ahora ninguno de ellos ha logrado entroncar una propuesta que podamos decir, un movimiento social como era Marcha Verde, se puede convertir en una opción política en la República Dominicana. Todo eso entonces está en un constructo político-social, a mi manera de ver la cosa. Bueno, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales y seguimos en breve. Señor director.